Hace algunos días, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Economía a 3 profesores, a Daron Acemoglu, a Simon Johnson y a James Robinson, Premios Nobel de Economía 2024 por sus estudios en cómo se forman las instituciones y cómo esto afecta a la prosperidad de los países. Leyendo un poco, porque nos toca a veces explicar temas de economía en el noticiero del mediodía, me sorprendió ver que parte de estos profesores han investigado el caso Perú. Estos profesores han estudiado a nuestro país y nuestra economía y finalmente han sacado algunas conclusiones, ¿no? Y he querido invitar a un profesor peruano que está mucho más familiarizado con las teorías de estos académicos y que nos puede decir un poco, atando cabos, qué ideas nuevas traen estos premios Nobel y qué podemos aplicar en nuestro país. Vamos a invitar al profesor Marcos Agurto Adriancén, profesor principal de Economía de la Universidad de Piura. Profesor, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Un placer, Venga un poquito más acá para que entremos en imagen y le hablamos a esa cámara. Yo estaba tratando de entender cómo es que el Perú se cuela en la investigación de estos profesores y cómo es que conectan esa idea de instituciones con economía, con prosperidad. ¿Por dónde va esto? Sí, no, es interesante, es una contribución importante y de allí el reconocimiento del premio Nobel, ¿no? Porque tiene un potencial enorme de podernos ayudar a entender mejor el desarrollo económico, ¿no? Si queremos plantear esto desde un punto base, Santiago, y retrocedemos en el tiempo hace 200 años, y miramos, por ejemplo, Perú, Inglaterra, Estados Unidos, vamos a ver que casi todos los países eran o tenían el mismo nivel de PIB per cápita. Hace más o menos 200 años, inicios de 1800. Las diferencias entre Estados Unidos y Perú, habían diferencias, pero eran 3-1, 2-1 con algunos países europeos, ¿no? En crecimiento económico. En PIB per cápita hace 200 años. Todos más o menos partíamos del mismo nivel. Y posteriormente a la revolución industrial que tiene lugar en sus inicios en Inglaterra, una serie de países empiezan a despegar. En términos de PIB per cápita, primero, 10-1, 15-1, 20-1. O sea, para que te des una idea, que te des una idea, por ejemplo, ahora Estados Unidos tiene un PIB per cápita que es 50 veces superior al país más pobre del mundo. Imagínate tú vivir con un vecino que tiene al costado, ¿no? Porque todos compartimos este mundo, que tiene 50 veces más recursos, ¿no? Lo que puede hacer, ¿no? Entonces, esto no solo se traduce, Santiago, en mayor PBI per cápita, sino comienza a caer la mortalidad infantil, comienza a aumentar la calidad de vida, la alfabetización, el nivel educativo, ¿no? Entonces, todo esto va acompañado de una serie de mejoras que pasan en determinados países y en otros no. Entonces, los economistas quieren entender este proceso y es como la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estos países? ¿Por qué triunfan? ¿Por qué crecen? ¿Por qué crecen? ¿Y por qué el resto no? Alguien diría, bueno, mira, estos países han comenzado a acumular capital, capital físico, ¿no? Infraestructura, trenes, autopistas, aeropuertos, han empezado a acumular capital humano, educación primaria, secundaria, universidad. Los mejores profesionales del mundo están en esos países. Entonces, es un tema de que estos países que se van quedando detrás acumulen también capital físico, capital humano, y además, donde el capital es escaso, el retorno es alto. Entonces uno diría, en aquellos países donde no hay mucho capital, el capital debería fluir, ¿no? Porque va a tener un retorno alto. Y de hecho, en los años 50, 60, un gran esfuerzo por multinacionales para proporcionar infraestructura, por ejemplo, en estos países, grandes proyectos de hidroeléctricas, de carreteras, proyectos educativos, y sin embargo no hay resultado. Elefantes blancos, por ejemplo, ¿no? Luego hay un giro en los 60, 70, 80 hacia un papel del Estado importante, sustitución de importaciones,
que tampoco funciona y es la raíz de la deuda, de la crisis de deuda latinoamericana de los 80. Luego hay un giro hacia la reforma del consenso de Washington y las privatizaciones y la liberalización. Ya el capitalismo a lo Reagan, digamos. Que no funciona, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese elemento? ¿Dónde está esa piedra filosofal? ¿No? Entonces, son varios temas que hay que tener mapeados. El profesor Douglas North, ya hace 30 años, ganó el Premio Nobel de Economía, también llamando la atención sobre el rol de las instituciones. Claro, ¿por dónde va y cuál es el punto que atan las instituciones con la economía? Exacto, las reglas de juego. Por ejemplo, la propiedad privada, que es fundamental. Si una persona no puede disfrutar de la propiedad privada de su esfuerzo, sus incentivos para invertir en capital físico, en capital humano, son bajos. Claro, porque no tengo garantizada la propiedad privada, exacto, mi inversión. Donde no se protege el imperio de la ley, claro, ¿no? Donde no se promueve que la educación sea accesible para todos, ¿no? Donde solamente se beneficia a una élite, donde no hay transparencia, donde no hay carrera pública, ¿no? Los incentivos que las personas tienen para participar en el proceso de crecimiento económico se ven afectados. Entonces, Douglas North ya lo había mapeado. Entonces, ¿cuál es la contribución importante de Acemoglu, Johnson y Robinson? Los economistas somos en buena parte cuantitativos y nos gusta también tratar de entender lo general. Un número. Hacemos modelos económicos, tratamos de obtener patrones generales y tratamos además de cuantificar. Y no es fácil cuantificar el impacto de las instituciones sobre el crecimiento económico. Claro. Uno diría, es muy fácil, comparemos países que tienen buenas instituciones con los que no. Exacto. Pero no puedes concluir nada de allí porque la causalidad puede ir en sentido contrario. O sea, es muy difícil describir algo cualitativo. Exacto, puede ser que los países, a medida que se hacen ricos, construyen mejores instituciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, ¿El crecimiento económico o las instituciones? O puede ser que los países sean diferentes en cosas que no observamos. ¿No? Entonces, cuantitativamente establecer que las instituciones tienen un impacto causal, que tener mejores instituciones lleva a crecimiento económico, es una contribución importante. Y eso es lo que se atribuye a estos economistas. Es una contribución importantísima. Mira, para que lo entiendas en términos un poquito técnicos en el sentido que ellos lo trabajaron, ¿no? Cuando uno testea una vacuna, la manera de testear la vacuna es hacer un experimento aleatorio. Claro. Grupo de tratamiento, grupo de control, para mantener todos los factores constantes y ver si la vacuna funciona o no. Es interesante, estos señores vieron que hace 300 años en el mundo hubo un proceso de colonización. Las potencias europeas fueron por todo el mundo, conquistando áreas y territorios, y de manera más o menos accidental, ciertas partes del mundo eran muy hostiles para los conquistadores. Enfermedades, malaria, por ejemplo, y morían en números relevantes. Y allí donde el conquistador no se podía quedar, ¿qué institución construyó? Instituciones para extraer recursos, no para proteger la propiedad privada. Qué interesante. Pero y en lugares que eran menos hostiles para el colonizador y se podía quedar en el largo plazo, ¿qué buscaba el colonizador? Establecer instituciones que respetaran los derechos de propiedad, porque su largo plazo iba a estar allí. Entonces, accidentalmente, de manera más o menos exógena, durante el proceso de colonización, algunas zonas del mundo recibieron instituciones extractivas, donde no respetan los derechos de propiedad locales, donde lo que te interesa es extraer renta tan rápido como sea posible, y otros países que eran menos hostiles, donde el colonizador se pudo quedar en el largo plazo y estableció más bien instituciones que protegieran su largo plazo. ¿Y a qué se parece el Perú en esta descripción que me ha hecho? El Perú cae... Hay otro paper interesante, otro artículo interesante, porque lo complementan ellos con otro artículo. Y ellos muestran que las zonas colonizadas del mundo, que hace 500 años eran más ricas, ¿no? Ahora son más pobres. Es decir, hubo un reverso de la fortuna. Correcto. O sea, si tú miras el mundo colonizado hace 500 años, Estados Unidos, Latinoamérica, India, lo que era más rico hace 500 años en términos de producción, el Imperio Inca, por ejemplo,
es ahora más pobre que lo que era más pobre antes. Como por ejemplo la zona de Estados Unidos, que no tenía el nivel de desarrollo que teníamos nosotros hace 500 años. ¿Cuál es la explicación? Que allí donde el colonizador encontró que explotar, estableció instituciones para extraer lo que... O sea, instituciones no tan sólidas, instituciones que no avanzaron. Orientadas a extraer para una élite. Okay. No para construir una nación. No para construir una nación y proteger república. Derechos de propiedad, transparencia, igualdad de oportunidades. Correcto. Y lo interesante es que las instituciones persisten en el tiempo. Son muy difíciles de cambiar. Correcto. Esa es otra contribución importante. Y si no me he tomado mucho tiempo y me permites... Sí, no, por favor, estamos aprendiendo... Dos minutos. Sí. Entonces, esa es su contribución, ¿no? Poner el rol de las instituciones desde un punto de vista de patrones generales, tratar de entender el patrón general y cuantificarlo con técnicas estadísticas modernas. Es una contribución importante. Lo otro es dar lugar a una literatura sobre economía política, institucional, que ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20 años. Te menciono un nombre, la profesora Melissa Dell, de Harvard, alumna de James Robinson, asesorada de tesis de Daron Acemoglu. Correcto. Ella hace un paper sobre el Perú. ¿Y qué dice sobre el Perú? Que queremos sacar Y además hay investigadores peruanos que siguen estudiando el tema. El Perú, durante la época incaica, tenía la mita. Claro, era esta forma de trabajo colectivo, ¿no? Los conquistadores la usan como mita minera. Es decir, las comunidades tenían que proporcionar trabajo para la mita, en condiciones terribles, en la mina de Potosí. ¿Qué es lo interesante? Que Melissa Dell puede probar, o puede argumentar, por lo menos de manera sólida, que la frontera de la zona que tenía que enviar trabajo a la mita, o sea, los españoles dibujan una frontera administrativa dentro del Perú, hizo que quedaran comunidades muy cerca de la frontera, dentro de la zona de mita, que tenían que mandar gente a la mina, y quedaban comunidades muy parecidas, pero fuera de la frontera, que por el decreto... ¿Podemos decir que distorsiona un poco el modelo? No, que genera grupos de comparación. Un grupo en una frontera administrativa que tuvo la mala suerte de caer en la frontera de la mita y tuvo que mandar a su población a la mina de Potosí, y un grupo muy cerca, pero que no cayó en la frontera administrativa y que se libró de mandar a su población. Entonces tienes comunidades muy parecidas, cerquitas unas de otras, unas que se vieron sometidas a esa institución de la mita colonial y otras que no. ¿Qué observa en el largo plazo Melissa Dell? Esto es 1600, 1700. ¿Qué concluye? ¿Qué concluye con data de los 1990, 2000, 2010? Concluye que, por ejemplo, los niños actuales que nacen en comunidades que se vieron explotados por la mita minera hace 400, 300 años, presentan mayores niveles de desnutrición que los niños que están en las zonas no explotadas por mita minera o que no sufrieron la mita minera. ¿Y qué podemos colegir con esto? ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Otro artículo relacionado, el profesor Gabriel Natividad, profesor de la Universidad de Piura, hace el mismo ejercicio y compara pequeñas empresas peruanas que por mala suerte de hace 300 años su zona cayó en zona de mita, con las que no, muy cerquita. ¿Y qué ve? Que las empresas que cayeron dentro de la zona de la mita tienen menos ventas, son más informales, ¿no? Tienen una menor performance. Claro. Es decir, estar sujeto a una zona que está sujeta a una institución extractiva, o estuvo, mejor para ser más preciso, sujeto a una institución extractiva como la mita, porque es una institución que no respeta derechos de propiedad, que no promueve igualdad de oportunidades. 300 años después, las empresas y los individuos en esas zonas siguen teniendo peor performance que los que se liberaron de la institución extractiva. Increíble. Y eso es impresionante. Entonces, o sea, ¿y por qué no se corrige? ¿Por qué no se puede corregir? ¿Por qué no cambia esto, no? Hay muchos mecanismos y hay aún mucha investigación económica tratando de entenderlos. Por ejemplo, las instituciones extractivas destruyen la confianza. Y la confianza es fundamental para hacer, por ejemplo, empresa. ¿Okay? Hay toda una distorsión ahí, ¿no? Las instituciones extractivas hacen que no se proporcionen bienes públicos.
¿no? Y eso afecta el desarrollo en el largo Ahora, plazo. viéndolo desde la economía también leía que el profesor Robinson entendía que en el Perú escogemos soluciones muy barrocas, muy aspiracionales para abordar cosas como, por ejemplo, el sistema de pensiones o la reforma de pensiones. Y decía algo así como que en el Perú más bien se acumulan distintas formas y no se va a lo práctico. El país, como que como nación, no se ponen de acuerdo y más bien prueban miles de ejemplos, pero van acumulando malos ejemplos y no se deciden por una solución realista y práctica. Exacto. ¿Por qué decía eso? El profesor Robinson es un historiador, un investigador, perdón, de la historia colonial latinoamericana, de los procesos de colonización también durante esa época. Y a él lo que le llama la atención, por ejemplo, es que ante determinados problemas, el problema no necesariamente se soluciona, sino que se superpone una solución. Correcto. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, él mencionaba, ¿no?, sobre, en lugar de reconstruir la infraestructura de acuerdo a lo que necesitaba la colonia española, lo que hacían era, sobre las bases que estaban, se ponía el edificio español. Es decir, no había un reemplazo de unas instituciones por otras, sino una superposición, ¿no? Era un ejemplo que él daba para que nosotros pudiéramos entender el problema, ¿no? Entonces, en lugar de resolver, lo que implica desmontar, pensar, diseñar, ¿no?, aplicar una institución que resuelva el tema, lo que hay es una serie de parches, reparches, ¿no?, y soluciones que se van montando. Pero mire, y escapamos a la solución efectiva. Qué interesante que lo planteen economistas, ¿no? Porque esto para muchos es, oye, aquí hay política también. Y claro, son finalmente profesores que aportan al debate social a partir de eso, de analizar estos países. Para cerrar, escribieron estos profesores, me parece que dos de ellos, este libro, ¿Por qué fracasan los países?, que se convirtió en bestseller, ¿no? ¿Cuál es un poco la idea de esa publicación para entenderlo en sencillo? En sencillo, ¿por qué fracasan los países? Recoge estos trabajos que te mencionaba de inicios del año 2000. Los países que fracasan son los que tienen instituciones extractivas, donde la institución no protege la igualdad de oportunidades. El sistema educativo no proporciona oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque es un sistema que no está diseñado para atraer a los mejores, que no meritocrático. Exacto, que no está diseñado para la evaluación constante, para la capacitación constante, ¿no? Por darte un ejemplo simplemente, ¿no? Interesantísimo. Tienen instituciones extractivas que no promueven la transparencia del gobierno, que no promueven que no promueve el respeto de la propiedad privada. Imagínate el tema ahora, por ejemplo, de las extorsiones. La extorsión es un golpe directo, ¿no?, al derecho de propiedad privada. Interesante, ¿ah? ¿No? Y cómo esto, para concluir, impacta en la economía de un país, en la prosperidad de un país, ¿no? Porque son las reglas de juego. Los individuos toman decisiones en el ámbito económico sobre la base de unas reglas que las determinan las instituciones. Cuando las instituciones promueven transparencia, meritocracia, esfuerzo, la ruta es una. Cuando las instituciones no lo hacen, ¿qué surgen? Los incentivos para la mafia, para la extracción de rentas, para el crimen organizado. ¿Por qué camino queremos ir? Clarísimo. Yo creo, ¿no? Clarísimo. Esa es la cuestión para Perú. Profesor Marcos Agurto, qué tremenda clase de economía hemos recibido hoy. Gracias, profesor principal de la Universidad de Piura del Departamento de Economía, tratando de entender, captar algo del pensamiento de los Nobel de Economía 2024. Muchas gracias, profesor. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Un gusto ha sido mío, muchísimas gracias.